Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes del Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la escuela dominical de la iglesia cristiana, a mi familia de carne y sangre, a mi familia de la fe, mis hermanos en Cristo, amigos, compañeros, conocidos, todos vecinos, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, el profe Ramón. Aquí estoy con esas ganas, con ese deseo, con ese anhelo, esa pasión, ese fervor que el Señor coloca en nosotros de hablar ese mensaje de salvación que es el Evangelio, las buenas nuevas, porque estamos totalmente convencidos y agradecidos de lo que Dios ha hecho en nosotros y no podemos callar de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Amén. Entonces, este mensaje, esta palabra, para aquellas personas que lo quieran recibir, que desean tener experiencias ricas, nuevas, abundantes, con ese Dios real, maravilloso, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, ese Dios universal, ese Dios Padre de amor, que nos guía, que nos consuela, que nos exhorta, que nos corrige, porque nos ama demasiado. Amén. Hoy quiero ir a hacer otro comentario vivo y eficaz de esta palabra de Dios. Allí en Marcos 10, 46 al 52 hay una historia muy conocida por el pueblo de Dios. Es la historia del ciego Bartimeo. La historia dice que Jesús, mi Señor, pasaba por Jericó y allí vivía un ciego, pero no de nacimiento, sino un ciego llamado Bartimeo, que cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, empezó a gritar, a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego, repito, sí podía oír esa palabra de Dios viva y eficaz. Él había oído de todo lo que el Señor Jesús había hecho en esa región y él dijo: esta es mi oportunidad. No puedo dejar que mi Señor Jesús pase por acá y yo me quede quieto. Tengo que suplicar, clamar, gritar, y se hizo sentir tanto que los apóstoles, los discípulos que iban con el Maestro Jesús: cállate, que tal, que mire, que... Y él más gritaba y clamaba: Señor Jesús, ten misericordia, Señor, ten misericordia de mí. Empezó a clamar y el Señor se detiene y lo mandó a llamar y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le cuenta: que yo recobre mi vista. Por eso sabemos que no era ciego de nacimiento, sino que recobre mi vista, porque el estado en que vivía era de postración y de mendicidad, triste. Y el Señor le sanó, le restauró la visión, y lo que más me impacta es que
le siguió, el ciego le siguió el caminar con Cristo Jesús. Esta historia nos deja unos mensajes y unos aportes a nuestra vida espiritual. Primero, que hay que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, la creencia se nos aumenta a medida que oímos, indagamos, leemos la palabra de Dios. Romanos 10, 17 lo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos la característica fundamental del Evangelio que es oír, porque la especialidad de Dios nuestro Padre Celestial es de hablar. La especialidad de Él es hablar. Amén. Y Dios dijo, y dijo Dios, y Dios dijo, y dijo Dios, hágase la luz, por ejemplo, y la luz fue hecha. Dios, la especialidad de Él es el hablar. En la palabra de Dios no tiene peso, medida, masa, densidad, volumen ni número atómico. Sin embargo, la palabra de Dios se materializa. Y a eso es lo que le llamamos milagro. Cuando Job, por allá en 42:5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, lo primero es el oír. El oír es lo importante, el oír me aumenta la fe. Por allá en Juan 11:43, en la resurrección de Lázaro, mi Señor Jesús le dice, frente a la tumba, le dice, Lázaro, levántate. Le habló. Y el primer órgano que tuvo que ser resucitado, obviamente, fueron los oídos de Lázaro. Le habló y Lázaro oyó. Mire la importancia de oír la palabra de Dios viva y eficaz. Por ejemplo, allá en Lucas 15:11, en el hijo pródigo, ¿por qué el hijo pródigo se fue bien lejos de la presencia del Padre? Primero le pidió, dame los bienes que me corresponden, pero no le pidió la bendición, le pidió fue bienes y se fue bien lejos de esa aldea de la presencia del Padre. Y todos conocemos cómo le fue, porque la bendición de Dios es lo primordial. La bendición de Dios es la riqueza del alma y no añade tristeza. La bendición trae bienes, pero los bienes no necesariamente traen bendiciones. Por eso el muchacho se fue con los bienes, pero no se fue con la bendición del Padre. Y llegó todo aporreado, destruido y acabado por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué sucedió ese hecho? Por no oír al Padre, por no oír el mensaje de salvación, por no oír la palabra. Lo mismo le pasó al otro hijo que se quedó ahí, el hermano mayor, cuando llegó y vio la algarabía de la fiesta porque el hermano había regresado. Él sintió envidia. Quiere decir que estaba ahí con el Padre, pero no había esa comunión, no oía lo que el Padre le hablaba, no había ese diálogo, no había esa comunión, no había esa oración. Son aquellas personas que permanecen en las iglesias tal vez llenos de culto, llenos de palabra, pero no necesariamente llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que esto debería ser lo ideal en nosotros. Amén. Mire que en Proverbios 28:9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la palabra, sus oraciones vienen a ser abominaciones. Aquí Bartimeo nos da esa lección que lo importante es el oír la palabra de Dios. Inmediatamente él clamó, gritó, pegó gritos,
se hizo sentir, clamar. Es la oración más importante. Debemos clamar porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos y amigos, compañeros. Juan 4:23, pero con las mismas palabras de mi Señor Jesucristo, que son espíritu y son vida. Juan 6:63. Es decir, nosotros debemos orar es en el espíritu. ¿Por qué? Porque Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros somos un espíritu con alma y cuerpo. Es decir, de adentro hacia afuera, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y las oraciones deben ser en el espíritu. Romanos 8:26 dice que entonces el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre Celestial, y uno somos en el Señor. Las oraciones no son almáticas, no son mecánicas, son en el Espíritu, con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Esa es la oración que llega al corazón de Dios. Amén. La que tiene respuesta. Es una oración en el Espíritu. Por eso debemos clamar siempre, siempre en el Espíritu. Amén. No oraciones almáticas de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis condiciones, de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mi voluntad o de acuerdo a mis pensamientos. No, es de acuerdo a la palabra de Dios, que son espíritu y son vida. Amén. El clamor debe ser continuo y permanente. Debemos orar en todo tiempo. Eso dice Efesios 6:18. ¿Por qué? Porque es en todo tiempo que el Señor está disponible, dispuesto para oírnos nuestro clamor. Pero el Salmos 44:8 dice que debemos gloriarnos en Dios todo el tiempo. Una cosa es en todo tiempo y otra cosa es gloriarnos todo el tiempo. Amén. Ese es el lado interesante de la palabra de Dios. Y le dice el Señor, levántate, levántate de los muertos, tú que duermes. O sea, estamos muertos espiritualmente. Así éramos nosotros, éramos ciegos espirituales, y nos ordenó, levántate, tú que duermes. Efesios 5:14 por allá. Y lo que hizo Bartimeo fue que se quitó la capa, sacudió la capa. La capa es una especie de abrigo, de conformismo, de lo que tenemos, de lo que rodea, lo que nos rodea, las mismas situaciones, las mismas condiciones. No nos enfrentamos a un cambio, a tomar decisiones. Por eso él botó la capa, ese abrigo, ese conformismo que ya llevaba años en esa condición triste y miserable. Y fue y tomó el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Amén. Es ese abrigo que debemos tomar. Y lo más importante, seguir a Cristo. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y cada uno tome su cruz y niéguese y sígueme. Pero cuando llegamos a la cruz del Calvario, nos damos cuenta que allí hay 3 cruces. Las 2 cruces de los malhechores y la cruz del medio es la cruz de mi Señor Jesús. La de los malhechores están allá confrontando, el uno le decía al otro, es que nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo delante de Dios. Esa cruz del malhechor, uno de ellos se arrepintió, oh gloria a Dios, y esa cruz es la cruz porque la paga del pecado es muerte. Pero la cruz de Cristo dice en Juan 10:10, yo he venido, yo estoy en esta condición para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero yo no me quedo acá en la cruz, yo voy a morir y resucitaré al tercer día como efectivamente lo hizo.
Amén. Y esa es la esperanza de nosotros, que vamos a morir y vamos a resucitar en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Por eso debemos tomar la cruz de Cristo, la cruz para tener vida y vida en abundancia. Pero lo que me impacta de esta palabra es que sin Cristo, sin llegar a Cristo, nosotros estamos vacíos, desordenados y en tinieblas, así como estaba la tierra por allá, Génesis 1:1. Y en Apocalipsis 3:17, el Señor nos dice la condición, que había un rico que hacía gala de sus riquezas, y el Señor le responde: eres un pobre, desnudo, ciego. Tremenda la situación. Así es la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso ciego es aquel que no pone la mirada en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Este mensaje de reflexión, de que este ciego se oyó, se le clamó, se levantó, botó la capa y le siguió. Y lo que hizo el Señor fue detenerse, mandarlo a llamar y decirle: ¿qué quieres que haga? Digámosle: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, que me llene la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas cosas por pedirle al Señor, pero lo más importante es alabar y glorificar el nombre del Señor. Eso es lo más importante. Oh, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Recuerde, ciego es aquel que no pone la mirada en Cristo Jesús. Amén, amén. Cristo nos ama. Gloria a Dios.